Qué bueno que se hayan conectado un jueves más. Qué alegría tenerlos en esta conferencia de los jueves. Qué bueno que esté usted conectado. De verdad que es fascinante conectarnos cada día. Ya estamos casi 10 años más o menos en esta actividad. Nosotros somos el Centro Águila Dorada, que estamos todos los jueves haciendo este tipo de conferencias. Si es la primera vez que usted nos visita, anote ahí, jueves, todo el año, hasta que se acabe el año y sigue el año avanzando, vamos a tener conferencia a las 19:30 hora de Bolivia. Así es que les doy la bienvenida a todos quienes se han conectado nuevamente. Puro bienvenidas esta noche. Tenemos gente de verdad fascinante de todas partes prácticamente del mundo, gente hermosa del Perú, Colombia, Costa Rica, Argentina, Venezuela, Colombia, Brasil, Estados Unidos, España inclusive. Así es que qué bien que se haya conectado. Estamos desde hace varios meses, es más, desde febrero en realidad, iniciamos un proceso de capacitación, un proceso de aprendizaje con una escuela de capacitaciones y de coaching. Ya estamos por el curso número 8 que habla sobre el tema de estrés, y estas conferencias que estamos haciendo, esta serie de conferencias hablan de estos temas del estrés, que son tópicos, tips, principios que se están dando para manejar de manera correcta el estrés. Así es que hoy vamos a continuar con la serie. Permítame que pueda conectar, enlazar la conferencia y arrancamos de una vez. Si usted tiene cómo anotar algún material, no sé, hojas, lápiz, cuaderno o del celular, mejor si lo tiene a mano. Igual también vamos a compartir en los grupos si alguien necesita esta conferencia. No hay ningún problema para que la pueda tener. El tema de hoy habla de cómo romper paradigmas y manejar el estrés en nuestra vida. Ya venimos hablando desde hace unos días atrás, 2 o 3 conferencias, si no me equivoco, sobre el tema del estrés. Y hemos ido definiendo algunos conceptos interesantes, algunas estadísticas, estudios y una cantidad de cosas que nos han permitido avanzar sobre este tema del estrés, que muchas veces lo vemos como nuestro enemigo mortal y obviamente puede generarnos problemas si es que no lo manejamos de la manera correcta. En otras palabras, no le tenga miedo al estrés, úselo a su favor, y de eso vamos a hablar hoy. Yo soy Gerardo Martínez y de verdad, nuevamente lo digo, es un honor que usted se haya conectado a nuestra escuela de capacitaciones. Entonces vamos avanzando. Miren lo que yo encontré y realmente me hizo reflexionar mucho este pensamiento de uno de los pastores, conferencistas y escritor de libros que ya no está con nosotros, ya se fue con el Señor hace un tiempo atrás, y él dijo algo impactante: la peor tragedia en la vida no es la muerte, sino vivir una vida sin propósito. Miles Monroe lo dijo esto, y yo me puse a reflexionar, y muchas veces nuestra vida, si no tenemos un propósito impulsor, algo que nos mueva, es una vida vacía quizá, es una vida sin sentido, es una vida que solo se despierta, se alimenta, se vuelve a dormir, va al trabajo, se despierta y así sucesivamente. Lo dije en orden inverso, pero usted me entiende. Entonces, y muchas veces esa vida sin propósito, esa vida sin sentido, nos va generando cierto estrés porque no le encontramos salida a ese hueco económico, a esa situación complicada que hace años venimos arrastrando en el tema familiar, en el tema matrimonial, con nuestros hijos, etcétera, etcétera. Quizá uno de los puntos importantes que hoy se va a hablar, que habla del estrés, es que comencemos a reflexionar. ¿Cuál es nuestro propósito? Y si usted no tiene ni idea de lo que estamos hablando, comience a pedirle a Dios: Señor, dame pauta sobre el propósito de mi vida. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer acá? ¿Para qué me has hecho venir a esta tierra? No creo que Dios nos haya hecho venir para sufrir, para estar enfermos, para no poder avanzar en la vida en los diferentes temas o áreas que tenemos. Yo creo, y seguro coincide usted conmigo, que Dios nos ha permitido nacer en esta tierra para cumplir nuestros sueños, ser canales de bendición, ser agentes de cambio y poder avanzar, ayudar a quienes no tienen o no han podido lograr o no han podido avanzar en lo que quizás nosotros hemos podido lograr, tener, avanzar, etcétera, etcétera. Entonces, somos mensajeros de las buenas nuevas y de la bendición. Eso es un propósito, eso es entender lo que tenemos que hacer.
Obviamente hay muchos temas más, es más, hay conferencias completas sobre el tema del propósito, pero me llamó mucho la atención y por eso quise iniciar con este tema. Ahora, yo quiero hablarle de algo interesante. Antes de eso, déjeme avanzar. Quiero empezar a ahondar en el tema del paradigma. Por eso es que la conferencia se llama o habla de romper paradigmas con respecto al estrés. Miren lo que significa un paradigma. Dice que un paradigma, el sinónimo de ejemplo de cosas o modelos a seguir. Eso es un paradigma. También es una referencia válida de algo que es generalizado. Por ejemplo, se dice como un paradigma, Suecia se suele presentar como un paradigma de sistema democrático, o sea, como un modelo a seguir, como algo que se debe hacer así, como algo que se debe imitar. Hay muchas veces que se ha escuchado decir, esta chica es un paradigma de la belleza, que muchas damas quieren imitar. Y también hay otro paradigma que se habla sobre el tema, que el estrés mata. Y es un paradigma que mucha gente lo tiene en su mente. Ay, el estrés me va a matar, el estrés me va a matar. Le cuento que el estrés no lo mata. En realidad lo que nos mata es lo que el estrés nos hace. Cómo nos vamos enfermando por no administrar correctamente el estrés. Es más, la gente no muere por estrés como tal, sino muere por un problema de una vena que se le revienta en el cerebro, del corazón que se le paraliza, del estómago que se le va dañando de tanta presión. De eso la gente se va muriendo. Y obviamente es triste ver que gente con tanto potencial, con tantas habilidades, con tantos dones, con tanta cosa bella que Dios nos ha dado, por no poder administrar su vida, sus temas emocionales, sus temores, sus ansiedades y en consecuencia el estrés, se termina muriendo, se termina suicidando. Yo he escuchado tristemente gente fascinante con tantas cosas bellas que uno dice, ¿cómo puede ser? Se suicidaron, se plantaron un tiro, se murieron por una presión tan fuerte que no pudieron soportar. Y yo lo que quiero esta noche es hacerle entender de que usted tiene todo lo necesario, Dios nos ha dado, para poder enfrentar el estrés, si lo podemos ver así, o para poder usarlo a nuestro favor. Así es que vamos a ir lanzando algunos principios interesantes sobre este tema y sobre ese asunto vamos a hablar de 7 aspectos importantes sobre el estrés, que es necesario que lo vayamos entendiendo. Primer aspecto, mire acá, dice como un primer aspecto que hay que entender o entendamos juntos si hay estrés bueno o estrés malo. Porque hay gente que dice, no, el estrés siempre es malo. O hay otros que son los contrarios a eso, pero vamos a definir algunas cosas. Miren lo interesante de este pensamiento. Dice, estrés es cuando te despiertas gritando y te das cuenta que no te has dormido todavía. O sea, es una presión que uno cree que está soñando, pero esa es la realidad. Esa es la triste realidad de mucha gente que hoy, en este momento, está complicándose al momento de dormir, no duerme bien, se pasa 1 o a veces 2 horas revolcándose en la cama con los pensamientos y mañana, ¿qué hago? Esa era mi realidad con mi esposa por más de 14 años con crisis económica y el estrés que lo va envejeciendo a uno. Entonces, estrés malo y estrés bueno son 2 cosas que existen y obviamente científicamente el estrés malo se llama distrés. Y el estrés bueno se llama eustrés. Obviamente todo lo metemos en la bolsa y le llamamos estrés. Pero ¿cuál es el concepto? El estrés no es una respuesta elaborada. Es decir, no es que nuestro cuerpo está creando algo para valerse de lo que suceda por el estrés. No, es algo espontáneo y sucede y el cuerpo reacciona. Entonces, de esa manera, la situación que sucede, para la redundancia, la presión que sucede, que es también espontánea, ya sea interna o externa, nuestro cuerpo reacciona. Nuestro cuerpo tiene que hacer algo. En la anterior conferencia del anterior jueves, hablábamos de cómo los estudios en varias universidades de Estados Unidos demostraron que la gente que generaba conciencia de que el estrés podían usarlo a su favor, porque el estrés es una alerta. Algo está pasando y nuestro cuerpo quiere reaccionar, quiere prepararse para la acción, para responder mejor. Entonces, si nos volvemos conscientes de eso y decimos, es mi cuerpo que se está preparando para la acción, que ese era el concepto que manejábamos el anterior jueves,
es mi cuerpo que se está preparando para la acción, para responder eso, es muy probable que no nos lastime tanto el estrés, que no nos afecte tanto, esa sería la palabra correcta. Entonces, es necesario que entendamos, mire aquí, estrés es igual a presión. En palabras sencillas, frente al estrés, ¿qué debemos hacer? Ajustarnos, comenzar a hacer un análisis de qué cosas nos están afectando y comenzar a hacer un ajuste. ¿Qué más debemos hacer? Sobrevivir, aguantar, no desfallecer, porque no todo el tiempo hay estrés. Son momentos, son situaciones espontáneas, alguna crisis, algún momento de no poder reaccionar, de no poder solucionar un problema. ¿Qué más dice? Hay que aguantar, ya lo dijimos. Aguante, resista. ¿Qué más? Hay que sobrellevar ese tema mientras se los va solucionando. Obviamente, sobrellevar no implica que ya lo dejamos allá y no nos interesa. Ese es un error. Más bien eso nos va a generar más estrés. Tenemos que ir sobrellevando la situación mientras vamos arreglando los problemas. Sobreponernos. Ya pasó, ya ni modo, sucedió lo que no se esperaba, lo que no se planeaba. Ahora, ¿qué hacemos para avanzar? Porque no podemos pasarnos toda la vida sufriendo por algo que quizás no podemos controlar. No podemos pasarnos toda la vida sufriendo por algo que pasó hace mucho tiempo. Ya hay que superar, la vida continúa. El sol igual va a salir, la gente igual sale a trabajar. La vida continúa y aunque se oiga feo, tenemos que avanzar. Aunque estemos nosotros sufriendo igual, el mundo sigue. Depende de nosotros si nos queremos aferrar a esa triste realidad y no avanzar y quedarnos ahí y terminar muriendo, no. Capaz que esta conferencia sea muy confrontadora, pero yo quiero sacudirlo un poquito porque realmente esa era mi triste realidad. Por 14 años estuvimos con mi esposa y a mí me afectó quizá un poco más, frustrados, amargados, tristes, porque no podíamos salir. Y uno dice, ¿cómo puede ser? No puedo avanzar, no puedo crecer más. Y me vinieron ideas medias locas diciendo, capaz que Dios me hizo nacer para ser pobre, para vivir mal, para sufrir. Capaz que usted esté pensando esas cosas, pero no es así. Dios no ha hecho gente que sea más o que sea menos. Dios no tiene un adulado o 2 o 3 adulados, no. Todos tenemos las mismas condiciones. Todos podemos avanzar. Simplemente que quien busca más, recibe más. Quien pide más, recibe más si hace las cosas correctas. Ese es el concepto y es lo que tenemos que ver. Mire lo que dice. Frente al estrés, ¿qué cosa tenemos que hacer? Pasar por encima de esa situación, de ese problema, de esa afectación para ir avanzando. ¿Qué más dice? Sacudirnos de lo que suceda, reaccionar, decir, bueno, ya, vamos avanzando. No ignorarlo, no me malentienda. No estoy hablando de ignorar lo que nos pasa, porque hay que tomar acción. Lo que no se resuelve se puede hacer más grande. Los problemas, las situaciones que no se resuelven tienden a crecer, tienden a hacerse más grandes, más complicadas. Entonces, si el estrés fue provocado por alguna situación que no resolvimos correctamente, adivine qué, para que se vaya el estrés hay que resolverlo. Y a veces la resolución no es de un día, a veces toma semanas, a veces toma meses. Gracias a Dios, una de las situaciones que más nos complicaba a nosotros, y lo he mencionado tantas veces, era el tema económico. Nos costó casi 5 años poder pagar nuestras deudas. Y yo pienso que es un corto tiempo. Hay mucha gente que le toma más tiempo. Hay otros que más tiempo, inclusive 5, 10, 15 años. No es el tema del tiempo, es el paso que se va avanzando. Porque si usted se metió en un hueco muy grande, tiene que ser consciente de que va a tomarle más tiempo salir de esa situación. Si usted por muchos años no se cuidó en el tema de salud, abandonó el tema de quizá hacer actividad física y se enfermó, tiene que ser consciente de que va a tomar tiempo. El tema es que nosotros queremos que sea tan inmediato, así como las pipocas con microondas, directo, que son espectaculares, pero nos estamos acostumbrando a las cosas rápidas, a las cosas directas. ¿Por qué? Porque la vida es cada vez más acelerada. Y si nos damos cuenta, ese aceleramiento de la vida, de la información, todo está al alcance. Usted le dice, Siri, que es el asistente que hay en los celulares iPhone o asistente de Google. Si usted tiene celular me va a entender.
hace algo, decime algo, respondeme algo, y el celular le responde, le da respuesta, le habla. Mis hijos juegan con sus celulares y hacen cantar a ese asistente. O sea, yo digo, qué locura. Yo soy informático, ingeniero de sistemas, pero cómo la ciencia va avanzando. Pero alguien decía, mientras más avance la ciencia, mientras más avance el progreso, es probable que nos vayamos deshumanizando y nos vamos separando de lo que nos une, que es el ser sociable. La anterior conferencia hablábamos que una de las mejores terapias para el tema del estrés, para sanarnos del estrés, es compartir nuestros problemas con otros, es hablarnos, es desahogarnos. Gerardo, pues no sé a quién decirle, pues háblele a su Dios, háblele a Dios, cuéntele sus problemas. Mira, estoy aquí, Señor, ya no aguanto más. Yo lo he hecho tantas veces así, con mis palabras normales, Señor, ya no aguanto, ya estoy fregado, estoy complicado, no puedo salir. ¿Qué hago? Entonces, a pedir ayuda, a buscar gente, a salir. Es decir, lo peor que podemos hacer es quedarnos ahí en ese hueco y no avanzar. Ese estrés se va a ir aumentando esa presión, y como todo globo, va a reventar. Y ahí es el problema. Y probablemente no nos muramos, pero vamos a estar muy afectados y nuestros órganos se van a dañar. Es todo un tema que científicamente se conoce mucho de lo que el estrés nos puede ir enfermando. Ahora, sigamos avanzando. Otro punto que habla es de los estresores. Y quiero que usted se ponga atento porque aquí vamos a descubrir algunas cosas. No solo es hablar del estrés, sino que hay que ir al origen. ¿Qué cosas nos genera estrés? Y eso se llaman estresores. ¿Qué situaciones, qué momentos, qué agentes internos, externos? Todo ese tema son los estresores y de eso vamos a hablar. Mira acá lo que dice. Lo que sucede no es tan importante como la forma en que usted reacciona con lo que le sucede. Lo vuelvo a repetir. Lo que sucede no es tan importante como la forma en que usted reacciona con lo que sucede. O sea, estamos hablando en palabras sencillas, que si somos sabios en ese aspecto del manejo de las situaciones, vamos a poder resolver los problemas como nos vayan llegando. Nos llegaron varios problemas, pues vaya resolviendo uno por uno. Es normal que uno se pone nervioso, es normal que uno se fatiga, que se preocupa. No está mal eso. El tema es que eso nos dure mucho tiempo. Ahí es que empezamos a enfermarnos. Ahí es que los estresores comienzan a generar más problemas en nuestro organismo. Sigamos avanzando. Miren lo que es un estresor. Ahora ya hablando en palabras más técnicas. Es el factor de estrés, dice. Es decir, una situación o asunto que impulsa o desencadena una reacción de estrés. O sea, un estresor es lo que impulsa, lo que crea, lo que desencadena una reacción de estrés, y hay estresores internos y obviamente externos. Entonces, estamos hablando de que los internos, miren lo interesante de esto. O sea, probablemente usted ya haya escuchado estas cosas y diga, sí, Gerardo, lo sé. El tema es que no es solo saberlo, sino aprovecharlo, usarlo a nuestro favor, tener conciencia de que nuestro cuerpo, lo vuelvo a decir, está preparándose para algo. Hay una situación que no está bien, que no está siendo manejada correctamente y vamos a tener que hacer algo. Entonces, mire lo que dice, estresores internos, los pensamientos, a veces exigencias, somos demasiado exigentes, demasiado perfeccionistas, tenemos autoestima baja y otras cosas más. Esos pensamientos que a veces nos hacen desvelarnos, como hace rato lo decía, echarnos a dormir y estar 1 o 2 horas revolcándonos y pensando lo que pudo y no fue, lo que debió ser y no sucedió. Yo tantas veces recuerdo hace muchos años atrás me echaba y me revolcaba y a veces 2 o 3 horas y no podía dormir, creyendo que pensar iba a resolver. Hay cosas que están fuera de nuestro control y ahorita vamos a hablar. Entonces, los pensamientos son estresores que podemos, si no los manejamos bien, nos pueden generar problemas. ¿Qué más? Mire lo que dice, las sensaciones, dolor, calor, frío, hambre, sed, también nos generan estrés. También si no tenemos un ambiente adecuado para trabajar, para movernos, para desempeñarnos, puede que eso nos vaya generando estrés.
porque nuestro cuerpo genera cierta reacción física y en consecuencia quiere que eso se arregle, que se cambie. Imagínense trabajar con hambre, nadie lo puede hacer, es complicado. Imagínense trabajar en un ambiente demasiado caliente. Nos podemos deshidratar, nos empezamos a enfermar y en consecuencia el estrés comienza a hacer una fiesta. Lo mismo con la sed. ¿Qué más? Las emociones, frustración por no haberlo conseguido, enojo, ansiedad, miedo. O sea, es normal que hay ciertas emociones que nos pueden afectar y nos afectan. Y lo vuelvo a decir, el tema no es que suceda algo, el tema es que eso nos dure mucho tiempo, que no lo administremos de la manera correcta, que no pensemos en solucionarlo, que nos encerremos en nuestro pobre yo de víctima, de que nadie me quiere, todos me odian, yo soy el malo, el pobre, etcétera, etcétera. Hay gente que vive con ese sentimiento de víctima, de que son lo peor de la tierra, y no es así. Mire lo que dicen los estresores externos, entorno físico, medio ambiente, ruidos, luces, desorden, desorganización. Eso nos puede generar estrés. Hay cosas que son inmanejables. También usted sale todo lindo, hermoso, o toda linda, hermosa a un evento, alguna actividad, y llueve y no puede llegar. Ya nomás nos generó estrés eso. O sale y aparece, acá en Bolivia se dice trancadera, no sé si en sus países, sale en su vehículo, en su coche, y toda la avenida con cientos de autos parados por un accidente o alguna cosa. Y usted decía salir en punto con el tiempo medido para llegar y no pudo llegar. ¿Y sabe qué descubrí yo? Que a veces Dios nos permite pasar ciertas situaciones para desarrollar pues la paciencia o para librarnos de cosas que pueden ser complicadas. Entonces hay que entender que esas cosas pueden suceder, que no están bajo nuestro control. Situaciones demandantes, accidentes, cosas que no se pudieron controlar, cosas que no se pudieron manejar bien, desafíos que suceden, lo ascienden de trabajo, su desafío comienza a ser mayor por la jerarquía, por el puesto que le acaban de dar, exámenes, pruebas, deuda, situaciones que demandan. Y fíjese que un examen, una prueba, una tesis, no es nada malo, pero igual genera estrés. Igual nos puedes dar situaciones de estrés. ¿Qué más? Problemas relacionales, asuntos sin resolver, problemas con nuestro cónyuge, nuestra esposa, nuestro esposo, que vivimos arrastrando y no resolvemos por no pedir perdón o por no perdonar o por estar ahí en la posición de que nadie me puede decir esto porque yo soy el que manda o yo soy la que manda y nadie me puede mandonear, cosas de ese estilo. Yo he conocido personas, matrimonios hermosos, gente que se ama, que se amaba, pero se terminaron separando por no resolver sus problemas, por no pedirse perdón. Y es una vida estresante. Es más, hay una película que yo hace un tiempo vi con mi esposa y realmente nos hizo sentir muy triste. Se llama La historia de un matrimonio, si no me equivoco. Es una película de Hollywood, pero cuenta la triste historia de una pareja que por su... Te la voy a tener que contar más o menos para que usted la vea. Voy a hacerle spoiler, que así se llama hoy. Es una pareja que los tipos no tenían ningún problema entre ellos. No había algo que hubiera generado un problema terrible, pero sí cada uno quería trabajar en su meta, en su sueño, en su logro, y él igual. Y entre ese tema, en que cada uno trabajaba por su lado, apareció el tema de infidelidad. Y ahí lo comenzó a complicar. Y no tuvieron la capacidad de sentarse y hablar, decir, yo te perdono, perdonadme. No lo pudieron hacer y se fue haciendo más grande el problema. Se terminaron divorciando y recién hablaron. Y yo digo, ¿cómo puede ser que nos pasemos la vida haciendo lo que no debemos y eso nos va generando más problemas por nuestro orgullo, por no resolver, como dice acá, por no resolver? Es obvio que el orgullo a veces pesa más que pedir perdón o aceptar la culpa, pero creo que no se puede vivir toda la vida en esa situación. Tiene que llegar algún momento en que frenemos y digamos, ya, está bien, acepto que yo lo hice mal, acepto que no debía hacer eso, porque
No creo que tenga sentido vivir nuestra vida ocultando cosas, diciendo cosas incorrectas o tapando cosas para que no se dañe nuestra imagen. Entonces, problemas relacionales, asuntos sin resolver, separaciones, discusiones, soledad, rechazo, etcétera, etcétera. Esos son estresores. Esas son cosas que nos van a causar problemas si no comenzamos a cambiar. Otro punto, mire lo que dice acá. Adictos al estrés. Yo cuando empecé a ver este punto, me di cuenta de que existen personas que les encanta la adrenalina, el sentimiento, el sentir ese estrés, esos nervios, como se dice, ese cosquilleo en el estómago que lo hace a uno reaccionar más fuerte. Y ahorita vamos a ver algunas cosas interesantes. Miren lo que dice, la fórmula antiestrés, primero es no preocuparse por las cosas pequeñas, dice. Y segundo, recordar que casi todas las cosas en esta vida son pequeñas. Qué interesante. No preocuparse por las cosas pequeñas y recordar que casi todas las cosas en esta vida son pequeñas. Entonces, a veces tenemos que verlo así. No todo es trágico. No todo es para mañana, como se usa ese concepto latino. ¿Para cuándo es? Para mañana, y uno se estresa, debió ser para mañana y toda la cosa. Y se lleva oficio al trabajo, tareas pendientes. Mi padre siempre me decía, hijito, por más que te lleves trabajo a tu casa, mañana vas a seguir con más trabajo. Y es verdad, es mejor que usted llegue a su casa, descanse, mire una película, se bañe, comparta con su hijo, hable, pregunte, responda cosas, porque trabajo siempre va a haber, pendientes siempre van a haber. Así es que yo he tenido que aprender muchas de esas cosas que obviamente si usted es una persona muy hacedora, muy emprendedora, no lo va a hacer a la primera, va a tomar tiempo. Mire lo que tiene que ver con la gente que reacciona de una manera espectacular y el estrés en ese momento hace que nos movamos. Dice, logró levantar un auto y rescatar a su hijo. O sea, le llegó una adrenalina por el momento, un estrés y reaccionó. Hay gente que reacciona. Fíjense que el estrés es necesario. Es decir, que nuestro cuerpo se llene de energía, que nuestro corazón palpite fuerte, nuestro cerebro se oxigene, sude en nuestras manos, nuestro cuerpo y reaccionemos. Necesitamos eso. Pero hay otra gente que se paraliza, que se para y se asusta. Mucho tiene que ver con el temperamento, obviamente, o los traumas, o las situaciones. Pero yo he escuchado decir igual, hizo un esfuerzo sobrehumano y terminó la carrera. Hemos visto en las competencias de los Juegos Olímpicos, gente que, sobre todo los atletas que están horas corriendo, trotando, y ya llegando a la meta ya no da y llegó. U otros que se caen y se levantan y siguen corriendo y ganan. Yo he visto videos fascinantes sobre eso. Otro tema que he escuchado dice, en una milésima de segundo reaccionó e impidió que el maletín le fuera robado e hizo huir al ladrón. Entonces, fíjese que no todo el estrés es malo. Necesitamos cierto estrés. Si entendemos que el estrés es una presión, una reacción, vamos a darnos cuenta que estas cosas nos permiten reaccionar, valga la redundancia, para lograr algo. Igual, si usted ha ido a algún parque de diversiones, sabe que lo más inteligente es subirse de último al juego más extremo, pues, ¿no? Nosotros cometimos un error el año 2020, sí, 2020 a inicio, antes de la pandemia, en enero, nos fuimos de vacaciones con mi familia a Buenos Aires, Argentina, y nos fuimos al Parque de la Costa, si no me equivoco, creo que ese es su nombre, un parque espectacular. Llegamos ahí, vimos esos juegos alucinantes, juegos de diversiones. ¿Y cuál fue nuestro error? Ver el juego más loco y meternos primero. Un juego en que usted se subía y bajaba a una velocidad y otra vez subía y bajaba, es una locura. Nos subimos a ese primer juego, miren, nos llegó una adrenalina, un miedo, un terror, si usted quiere, y no quisimos subirnos a ningún otro juego. Lo máximo que después subieron mi hija fue al carrusel, pero todas asustadas, se marearon todos. Entonces, pero hay gente que no resiste la adrenalina tan fuerte. Mire lo que dice sobre la adrenalina.
Es una hormona segregada por las glándulas suprarrenales que en situaciones de tensión aumenta la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, la cantidad de glucosa en la sangre y acelera el metabolismo y le prepara para actuar inmediatamente. O sea, estamos hablando que la adrenalina nos ayuda con el tema del estrés porque son situaciones parecidas y nos permite reaccionar. Pero como hablábamos, gente viciosa o fanática o que le encanta el estrés, se oyó mal viciosa el estrés, pero gente que le gusta, son personas que hacen deportes extremos, que quizás corren en moto, que están en esa situación de vida o muerte, pero les encanta sentir esa adrenalina. Es más, si usted ha subido a algún parque acuático, vuelvo a decirlo, uno sube con miedo al comienzo, pero después dice otra, y a veces termina entrando, saliendo y demás, en parques pequeños, obviamente. Entonces, esa es la adrenalina y es necesaria. Es necesario que nuestro cuerpo reaccione a ciertas cosas. Entonces, nuevamente, aclaramos y demostramos que el estrés nos ayuda en ciertas cosas para reaccionar. Mire, puede haber a personas adictas al estrés, esa era la palabra, no viciosas, adictas al estrés. Hay, por supuesto, gente que le encanta sentir ese estrés, pero hay otras que el estrés, cuando llega a esa situación, realmente los lastima físicamente. Hay gente que los marea, que les da ganas de vomitar, que no pueden más, pero hay otros que resisten esas situaciones y quieren seguir, y quieren seguir, y quieren seguir. Entonces, mucho tiene que ver con su organismo, con la preparación que usted tiene, cómo ha cuidado su cuerpo, etcétera, etcétera. Sigamos avanzando. ¿Qué más dice? Algunas conclusiones. No es lo mismo el impacto de un golpe de estrés que el estrés continuo y prolongado en el organismo. Si usted, su organismo, puede soportar temas de estrés porque es medio adicto al estrés, le encanta, capaz que no le genere ningún problema. Pero hay otra gente que estar de manera prolongada en situaciones de estrés, lo vuelvo a decir, les afecta demasiado. Mire otro punto. ¿Qué dice? Lo que nosotros aportamos para estresarnos, ese otro tema, son pensamientos, emociones y conducta, que ya lo hablamos, que esos son los estresores. Entonces, haciendo un análisis, a veces nosotros nos buscamos el estrés, a veces nosotros por no resolver los problemas nos generamos el estrés. Obviamente a veces otras personas generan estrés, pero hay situaciones que nos hacen reaccionar el estrés, la adrenalina y son necesarias. Por eso, lo vuelvo a decir, no todo es malo con el estrés. Vamos avanzando, los niveles de tolerancia, porque si estamos hablando de que siempre vamos a estar en situaciones de estrés, ya sea que provoquemos o no nosotros o sean externas, pero hay que entender los niveles de tolerancia que podemos nosotros manejar. Mira acá lo que dice, no puedes guiar al viento, dice, pero puedes cambiar la dirección de las velas. Es un proverbio chino. A mí me encantó esto. No puedes guiar al viento. No podemos decir que se vaya para allá o que se vaya para acá. El viento se va para donde tiene que ir. Pero sí podemos cambiar la dirección de las velas y adaptarnos e ir resolviendo la situación. Ahora, volviendo al tema, ¿qué dice? ¿Qué es la tolerancia al estrés? Es la capacidad que un individuo tiene para aguantar el estrés, es decir, la habilidad de, ¿qué cosa? Actuar en coherencia, de actuar en coherencia a pesar de que haya estrés, de que su actitud no cambie, su carácter, su forma de ser no cambie aunque haya estrés, que usted no maltrate a su hijo, a su esposa, su esposo, a su familia en situaciones de estrés, porque lamentablemente ese es un problema. A veces tenemos situaciones complicadas en el trabajo, no pudimos resolver algo, nos llamaron la atención, algo pasó y llegamos a desquitarlo con nuestros hijos. Entonces no debe suceder. Eso es actuar con coherencia. Dice, aguantar sin desequilibrarse, sin perder el control. Eso es tolerancia al estrés. ¿Qué más dice? Avanzar sin enfermarse en situaciones de presión, cambio, agitación o descontrol. ¿Qué más dice? Mire acá, ya nos pasamos, sí. Entonces, estamos hablando de que la tolerancia tiene que ver con que nosotros aprendamos a manejar el estrés, aprendamos a no cambiar nuestra forma de ser, nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestro carácter en situaciones de estrés. Porque de lo contrario, ¿qué va a suceder?
nos vamos a ir convirtiendo en personas bipolares, que un rato está bien y otro rato está bravo, un rato está feliz y el otro rato está llorando. Y al final eso psicológicamente nos comienza a afectar, nos comienza a generar problemas y en consecuencia a la gente cercana a nosotros. Comenzamos a dañar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia, por no administrar correctamente el estrés. ¿Qué más dice? Sigamos avanzando. Mire lo que dice el punto 5. Estrés, una elección. Vuelvo y reitero. Hay situaciones de estrés que nosotros nos las provocamos, que por nuestra vida agitada, nuestro estilo de vida acelerado, nosotros nos vamos provocando situaciones de estrés. Mire este otro pensamiento. No tiene sentido preocuparse por las cosas sobre las que no tienes control, dice. Y si tienes el control, puedes hacer algo al respecto en lugar de preocuparte. Qué espectacular. No tiene sentido preocuparse por las cosas que no tenemos control. Así de sencillo. Y ahora, si tenemos control, entonces mejor hagamos algo en vez de preocuparnos. Qué espectacular pensamiento. Sigamos avanzando. Mire, eliminar las fuentes de estrés no siempre es posible, dice. O sea, en palabras sencillas, no es que nunca nos vamos a estresar o es que no va a suceder nunca más un estrés. Va a llegar, pero podemos ejercer cierto control. Nosotros podemos controlar. Y aquí aparece algo interesante. Pero podemos, dice, ¿qué cosa? Gestionar, que es un concepto. ¿Gestionar qué? Nuestra vida con más equilibrio para evitar momentos de tensión innecesarios. Nosotros podemos organizarnos, hacer cosas que nos ayuden a que el estrés no se nos complique. Una de las cosas que yo aprendí y lo veía siempre a mi padre y lo aplico en mi vida, es que él cuando tenía que hacer una tarea para mañana, un viaje, él es ganadero en el campo, casi toda la vida nos criamos por la actividad que hacía mi papá, ya vivimos en la ciudad, él también, pero yo lo veía que él si tocaba viajar a hacer algún trabajo en el campo, él en un lugar ponía todas las cosas que iba a llevar, porque muy temprano en la mañana se levantaba. ¿Y qué sucedía? Él, a pesar de que esté oscuro, porque en el campo no hay luces, tantas velas, apenas una lámpara, él recogía las cosas y se iba. Y yo dije, qué espectacular. ¿Eso qué hace? Que ya uno vaya con todo lo que va a llevar y esté tranquilo. Pero si uno se levanta y aparte se levanta tarde, corriendo porque tiene que irse, tenía que llegar a la hora y no sabe qué tenía que llevar esto, y al final se sale volando y se olvidó de llevar algo, a veces hasta lo más importante. Y yo aplico eso en mi vida. Fíjese que el tema de gestionar habla de eso, de equilibrarnos también, de no comenzar a acelerarnos en cosas que no debemos, ir de a poco. ¿Qué más dice? Podemos también, ¿qué cosa? Decidir manejar mejor lo que sucede y sobre todo la respuesta a lo que nos sucede. O sea, nosotros decidimos cómo responder, de la manera correcta, de la manera incorrecta o a veces hasta no hacer nada. Hay gente que no hace nada, creyendo que no hacer nada soluciona el problema y a veces no es así, más bien nos trae más problemas más adelante. También podemos hacer ¿qué cosa? Administrar mejor nuestras emociones y pensamientos, no ser tan trágicos, tan negativos. Vuelvo e insisto con el concepto, es normal que va a haber problemas, es normal que nos vamos a asustar, preocupar, emocionar, poner triste, etcétera, etcétera. El tema no es ese, el tema es que nos dure mucho tiempo, que eso ya se vuelva como parte de nuestra vida, ese sufrimiento, esa tristeza, esa amargura. Detectar qué cosa, hábitos negativos y reemplazarlos por hábitos saludables que nos ayuden a resolver tensiones. Si usted está acostumbrado a ser muy reactivo, cuando alguien le reclama algo, eso va a generar un estrés, un ambiente de estrés. Es mejor cambiar y decir, bueno, voy a escuchar, a lo mejor realmente soy yo el del problema, que casi siempre es así, casi siempre nosotros somos los del problema. Mejor es escuchar y detecto y voy viendo qué cosas son las que yo estoy haciendo mal, qué cosas yo necesito cambiar. Es más, comience a hacer reflexión sobre esto. Estamos no solo con la conferencia, tenemos todo un curso fascinante sobre este tema,
con puntos específicos, estrategias, dinámicas, una cantidad de cosas que nos están ayudando a poder de a poco avanzar. Y obviamente tenemos que pedirle ayuda a Dios. Si ha probado de todo, me dice Gerardo, ha hecho todo, pues comencemos a pedirle ayuda a Dios, que nos ayude a cambiar. Porque nosotros mismos nos metemos en problemas. Nosotros mismos nos ahogamos a veces en situaciones por no resolverlas de la manera correcta. Sigamos avanzando. Mire, el punto 6 dice, víctima o protagonista. Solo hay dos opciones. O somos protagonistas de nuestra vida, o nosotros con la ayuda de Dios podemos dirigir nuestra vida hacia un puerto correcto, hacia un futuro, hacia un sueño, o ser las víctimas de la situación, o ser los pobrecitos yo, que nadie me quiere, que a mí me tocó ser el más triste de la familia, el más pobre. Pues yo conozco gente así, en nuestra familia, gente como yo lo pensaba, que están ahí sintiéndose lo peor. Capaz que haya alguien en la sala aquí que diga eso, pero es que a mí me tocó terrible. Yo no nací con estrella, dice, hay gente, nací estrellado. No es así. Dios tiene un propósito para usted. El tema es que estamos tan enfocados en lo triste de nuestra pobre vida que no vemos lo demás, que no vemos que hay cosas fascinantes. Obviamente tenemos que hacer cambios. No podemos pretender generar más ingresos si no tenemos conocimiento. No podemos pretender querer pedir más cariño a nuestra familia si nosotros no damos cariño. Alguien decía, no podés dar lo que no tenés y no podés pedir lo que vos no das, porque así funciona la vida, es un dar y recibir. Siempre, siempre lo que demos va a regresar. ¿Qué más? Si todo te da igual, miren lo que dice Albert Einstein, estás haciendo malas cuentas. Si todo te da lo mismo, te vale, estás haciendo algo mal, porque hay algo que debe importarnos, hay algo que debe funcionarnos, que debe arreglarse. Entonces, ¿qué cosa tenemos que decidir? Hacerse cargo de la situación o quedarse quieto y esperar que la corriente lo arrastre. Usted escoge, dice. ¿Qué escogemos? ¿O paz o aflicción? Usted decide, o estar en paz, o vivir en paz, o vivir en un mundo de aflicción, de problemas, de líos, de situaciones que no se resuelven. Otro tema, ¿podés decidir vivir en fe o desesperanzado? No hay otra. No hay un punto medio entre medio con fe y medio sin fe, porque lamentablemente o crees en Dios o no crees en Él. No hay otra. Se oye feo, pero es así. O es blanco o es negro. No hay un punto intermedio. Tenemos que decidir esperar lo positivo o esperar lo negativo. Obviamente hay gente que en su mente está siempre lo negativo y están con ese concepto, es que yo sé que me iba a ver mal. Yo sabía que esto iba a salir mal. Y se pasan toda la vida viviendo en negativo, sin creer en que Dios puede hacer cosas maravillosas. ¿Qué más? ¿Agradecer o quejarte? ¿Te pasó algo malo? Gracias, Señor, porque te estoy aprendiendo. No estoy avanzando quizá, pero estoy aprendiendo. Lo dice el licenciado Raúl Justiniano y a mí me fascina esa frase. En esta vida no se fracasa, dice él. O se avanza o se aprende. Entonces, usted cada vez que no pueda lograr lo que estaba planeado, lo que estaba pensando, entienda que no está parado, o está avanzando o está aprendiendo. Y también, en cierto sentido, nuestra vida avanza cuando aprendemos, porque ya tomamos mejores decisiones. Es espectacular el tema. ¿Qué más dice? ¿Qué otra decisión podemos tomar? ¿Perdonar o aguantar el enojo? Es mejor perdonar. Le conviene perdonar, porque si no usted se va a cargar de una mochila que no necesita llevar, de ese odio que lo va a enfermar, lo va a estresar, lo va a lastimar, y capaz que la persona que le hizo daño a usted o que usted creyó que le hizo daño, ni se ha enterado de que usted lo odia y vive feliz su vida y usted amargado, porque hay tantos casos así. Ya esa persona volteó la hoja y siguió su vida y usted ahí amargado, es que no puede ser, no puede ser. Y se pasa la vida. Conozco gente que ha vivido amargado y el día que solucionaron, el otro dice, no pensé que vos seguías con este tema. Yo hace años ya lo había resuelto. Entonces, ¿qué más dice? Mire lo que dice acá. Usted escoge
o urgente o importante. Y ya lo dijimos, siempre van a haber cosas urgentes. Siempre, siempre, siempre. Siempre va a haber algo que es para mañana, que hay que hacerlo. Hay que correr, hay que correr. Y hay cosas importantes. Yo les sugiero que lo importante se vaya haciendo y lo urgente se va resolviendo también, pero no podemos vivir una vida resolviendo urgente, urgente y urgente. Hay cosas que son importantes y hay que decidir qué más, descuidar su salud o ser coherente con ella. Amigo mío, lamentablemente vivimos en un mundo, por la rapidez que hay, que cada vez nos estamos enfermando más y lamentablemente se está muriendo la gente por no cuidarse en el tema de salud. Yo tengo un recuerdo en la universidad, hay una frase en mi carrera profesional, ingeniero de sistemas, mi profesión es hacer software, y en inglés decía garbage in, garbage out, que quiere decir, si entra basura, va a salir basura a nivel programación. Y si lo aplicamos en nuestra vida, si comemos basura, nuestro cuerpo va a sacar basura y obviamente se va a enfermar. Es necesario que elijamos nuestras comidas, que comamos bien. Gerardo, pero mi ritmo de vida es complicado, yo tengo que correr y comer lo que sea. Yo he comenzado desde hace varios años a hacer cambios en mis hábitos alimenticios. Desde el 2017 que no tomo gaseosa, no tomo soda, no tomo Coca-Cola. ¿Qué? Me dice la gente, no tomas Coca-Cola, hereje, más o menos así. No, no tomo Coca-Cola. Hace rato y no la necesito, prefiero tomar agua, una agua fría y quizá un jugo natural. Medio raro para mucha gente, pero eso me ha permitido no tener problemas de salud en cierto modo. Obviamente no es lo único que hay que hacer. Hay todo un tema y en internet, en YouTube, puede buscar, meterse a cursos. Es necesario aprender esas cosas. ¿Qué más dice? Vida equilibrada o desequilibrada. Es lo que hay que decidir. Tirarle para allá, correr para acá, desequilibrio en sus finanzas, en sus relaciones. No. Decidamos vivir una vida equilibrada. Cuesta, sí, si nuestra costumbre siempre ha sido estar corriendo para allá, para acá, tomando decisiones de lo que sea y como sea, es obvio que nos va a costar adaptarnos. ¿Qué más dice? Activismo o cumplir propósito. No es lo mismo estar ocupado que ser productivo. Se lo repito, no es lo mismo estar ocupado que ser productivo. Hay gente que todo el día está haciendo cosas, pero no produce, no avanza, no cumple un propósito, porque está ocupado en cosas que no son tan relevantes. Entonces uno tiene que decidir, activismo, meterse a todo y no poder lograr nada. Y eso obviamente genera estrés, dar rienda suelta a las emociones o el autocontrol. Podemos controlar lo que nos sucede. Ya lo dijimos. ¿Qué más? Sigamos avanzando. Pensamientos distorsionados o verdades. Somos conscientes de que todo lo que se lee, lo que se ve hoy en las redes sociales, hasta en los medios de comunicación, no es la verdad absoluta. En palabras sencillas, no crea todo lo que ve, porque eso nos va a generar problemas. Es más, si usted puede no ver tanta noticia, mejor. Vea las noticias que son importantes, porque a veces nos acostumbramos a levantarnos y empezar a ver las noticias. Y casi siempre las noticias primeras de la mañana son trágicas. Lo mataron, lo descuartizaron, la violaron. Y uno dice, Dios mío, ¿qué mundo es este? Si ya sabemos que es así, no le aumentemos. Y eso comienza a preocuparnos, a distorsionarnos nuestros pensamientos. Pucha, ¿y qué hago? Salgo, mis hijos van a pasarle esto. Y nos empezamos a estresar. ¿Y por qué no buscamos las verdades que Dios nos dice? Que nos va a cuidar, que nos va a proteger, que busquemos su presencia, que lo busquemos a Él. ¿Qué más dice? Ahora, el último punto. Gerardo, ya he probado todo. Eso que decís y otras cosas más, pero no me funciona. Entonces, pidamos ayuda a Dios. Si es que hasta hoy no le ha pedido ayuda sobre este tema, si es que hasta hoy usted no se ha sentado a hablar con su Dios para decirle, Señor, ya no puedo hacer más, ya me cansé de probar, ya me cansé de hacer cosas que no me resuelven los problemas, ayúdame, perdóname, no sé más qué hacer. Quizás esa es la oración que le hace falta, con honestidad, con sinceridad, Dios lo va a escuchar. Una de las cosas que a mí más me encanta en la Biblia es esto. Y yo lo he aplicado a este versículo
tantas veces mis oraciones han sido gritando y llorando, zapateando, a veces revolcándome, porque no sé más qué hacer. Miren lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamar no es pues, Señor, oh Señor. No, Señor, ya no sé más qué hacer. Grite, llore, zapatee. Esa es mi receta. Pero haga las cosas correctas. Pues tampoco tiene sentido, Señor, Señor, y después vuelve a hacer las mismas cosas incorrectas, vuelve a mentir. Es obvio que no te va a poder bendecir Dios si seguís haciendo lo mismo. Si uno pide ayuda es porque necesita dar pasos y hacer cambios. Pero Gerardo, no sé qué estoy haciendo mal. También pedirle ayuda para que te abra la mente, para que te muestre qué cosas estás haciendo mal. Que alguien te diga, lee la Biblia, a veces la Biblia da ciertas pautas, ciertos mensajes. Hay tantas formas de que Dios le va hablando a uno. Mire la oración que yo hago constantemente. Pido a Dios que me ayude, que me abra puertas, que me muestre nuevas oportunidades, que me libre de cualquier situación complicada y sobre todo que sea mi compañero de viaje, que me acompañe en este viaje fascinante de la vida, que me ayude a lograr cosas que Él tiene planeadas para mí, que me permita ser un agente de cambio, un ejemplo para mi familia, que yo pueda dejarle un legado a mis hijos, no de plata necesariamente, sino de principios espirituales, principios bíblicos, principios correctos, para que mi generación, para que mi familia rompa cadenas de maldición financieras, cadenas de maldiciones relacionales, que ya no se repitan lo que quizás mis padres o mis abuelos vivieron. Esa debe ser nuestra oración. Gerardo, pero estoy en crisis, ni siquiera tengo tiempo para pedir por otros, sino por mí. Pues comencemos igual a pedir por nosotros y por los demás, por nuestra familia. Y va a llegar un momento en que usted va a recibir tanta bendición que va a ser un dador y no un pedidor. No sé si se dice esa palabra. No solo va a pedir, sino va a dar. Va a poder ayudar, va a poder bendecir. Eso va a ser fascinante. Ese es mi sueño. Que Dios me bendiga económicamente, si Él lo ve prudente así, para que yo pueda ayudar, para que yo pueda servir, porque el mensaje de bendición también se necesita que haya economía para que llegue a otra gente. Y quiero finalizar mostrándoles un video en esta primera parte que cuando yo lo vi realmente me hizo reflexionar, que habla sobre el estrés. Es un poco duro, pero quiero que usted reaccione. Quizá vive una vida aferrada al estrés de trabajo, del ritmo, de la situación. Vea este video y va a hacer que así como a mí me hizo cambiar, le cambie su forma de pensar. Son 2-3 minutos de video, así es que vamos adelante. Ahora que ya morí, ¿por qué mi esposa corre y llora? ¡Qué extraño! Toda mi familia y amigos han llegado a casa. El teléfono no deja de sonar. Dicen que morí, pero no. Estoy aquí. ¿Por qué ellos no me ven y no puedo abrazarlos? Oh, ya veo. Están trasladando a alguien en una carroza fúnebre. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Por Dios, no entiendo nada. ¡Soy yo! ¡Yo soy quien está en esa caja! Esto no puede estar pasando. Yo estaba bien. Pasan los días. Mi familia regresa a casa sin mí. Mi esposa llora. Está confundida. No sabe qué hacer sin mí. Mi hijo pequeño pregunta, ¿dónde está papá? Y mi esposa le dice que en el cielo. Mi hija mayor acaba de comprender dolorosamente lo que es la muerte. No deja de llorar. No quiere ir a clases. No se puede concentrar. Tampoco come. Mi perro se paró en la puerta y de ahí no hay quien lo saque. Come, bebe agua y regresa a su puesto de espera. ¡Dios! ¿Qué van a hacer sin mí? El pago de la casa tiene que hacerse. La despensa se agota. Los de recibo siguen llegando. Pasa el tiempo. Mi hijo cumple 4 años y yo no estoy. Él se aferra a su mamá. Se ha vuelto tímido y retraído. No hay una figura paterna para él. Ya papá no está. Es el festival del Día del Padre en la escuela. Mi pequeño está solo. Y solo observa con sus ojitos llorosos a los otros niños. Mi esposa lo abraza y sin que nuestro hijo se dé cuenta, seca sus lágrimas. Mi hija ya de 11 años casi no habla. A veces su mamá la encuentra llorando.
Bajó mucho las notas y no muestra interés por nada. Ya ni siquiera tiene amigas. Ella, mi querida esposa, con toda la carga sobre sus hombros y la responsabilidad de 2 hijos pequeños, tiene que sonreír a los niños para darles fortaleza. Ya pasaron 7 años y en nuestra casa todo sigue igual. El vacío y la tristeza continúan. ¡Cuánto los extraño! En la empresa donde trabajaba ya nadie me nombra y todo sigue igual sobre la marcha. Aquel proyecto por el que me desvelé tanto tiempo, por el que pasé semanas enteras en el trabajo, por el que dejé de comer tantas veces con mi familia y por el que falté a los festivales de mi hija, es un verdadero éxito. Y mi jefe ya no recuerda ni siquiera mi apellido. ¿Sabes qué dijo el forense? Que morí por estrés. En mi cerebro se reventó una vena por una fuerte tensión que sufrí cuando me llamaron de mi trabajo y me dijeron que de los 10 camiones que solicité, solo llegaron 7. Después de esa llamada, todo acabó. Ahora me doy cuenta que para la empresa que trabajaba, siempre fui solo uno más, completamente reemplazable en cualquier momento, pero que para mi familia era único e irrepetible. Para ellos realmente era importante. Ellos me amaban y hoy ya no estoy ahí. Todos necesitamos un trabajo que nos permita cubrir nuestras necesidades, pero por favor, no te entregues a una empresa. Entrégate en cuerpo y alma a tus seres queridos. Abraza a tus hijos. Besa a tu esposa. Dile a tus padres lo importante que son para ti. Llama a tus amigos. No te pierdas los momentos más importantes por vivir esclavizado a un trabajo en donde te ven solo como uno más y en donde a pesar de que hoy te llaman importante, en unos años no recordarán ni tu rostro. Son ellos, tus seres queridos a quien de verdad les harás falta y te echarán de menos cuando ya no estés. Son ellos quienes darían la vida por ti. Y recuerda, el amor no se muestra con dinero, sino con amor, tiempo y detalles. Adaptación de texto. Qué fuerte, realmente duro, ¿no? Realmente dura la realidad que mucha gente a veces tiene que vivir. Pero amigo mío, son decisiones que nosotros podemos tomar. O vivir una vida estresada, seguir el camino de quizá mucha gente que ya no está con nosotros porque se estresó, sufrió, se enfermó y se terminó muriendo. O sea, qué duro. Yo capaz que usted haya entrado para que lo motiven en esta conferencia, pero no es la idea. La idea no es que usted se vaya feliz y motivado, sino reaccione a ciertas cosas que quizás no se están haciendo bien. Si usted hasta hoy nunca le ha pedido a Dios ayuda, si usted hasta hoy nunca ha orado, nunca ha hablado con Dios, quizás es el momento de hacerlo. O si lo ha hecho y hace rato no lo vuelve a hacer de la manera correcta, miren lo que dice la Biblia. Venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hoy déjele esas cargas que no puede resolver a Dios. Hoy entréguele esas cargas, entréguele eso que quizá viene por meses o por años que no lo puedes resolver. Y dígale, Señor, ayúdame. Aquí está. Te pido perdón porque he creído que solo yo lo puedo resolver. Tantas veces me tocó orar así. Señor, perdóname por creerme el autosuficiente, el que yo puedo, el capo, el macho, el único. Pero a veces no podemos y eso más bien nos afecta, nos enferma. Entonces yo quiero terminar esta primera parte porque hay un par de láminas más con una oración, si usted me lo permite, y si es la primera vez que hace esta dinámica, este ejercicio espiritual, como dice el licenciado Raúl, hágalo consciente, hágalo con sinceridad, hable con Dios. Oremos. Padre amado, gracias por este momento, gracias por este tema que hoy estamos aprendiendo a entender que con tu ayuda, Señor, podemos avanzar en la vida. No necesitamos vivir una vida estresada. No necesitamos buscarnos más bien el estrés que nos haga daño, que nos lastime y que lastime a nuestra familia. Ayúdanos a resolver los problemas que nos estresan, Señor. Ayúdanos a poder ser agentes de cambio, ser de bendición y no de maldición para nuestra familia, para nuestro trabajo. Ayúdanos a entender que no todo es trabajo. También nuestra familia es lo más importante. También tener comunión contigo es muy importante. Te pedimos perdón por haber hecho las cosas incorrectas o las cosas de manera negligente. Y hoy nos comprometemos a cambiar,
hacer un cambio de destino, un cambio de estilo de vida, un cambio de actitud. Y si usted, amigo mío, amiga, nunca ha hecho una oración para pedirle a Dios que sea su compañero de viaje, repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, te pido perdón en primer lugar. Te pido que me ayude a poder ser una mejor persona. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi Dios, como mi Padre, como mi guía. Quiero ser tu discípulo. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Te agradecemos, Señor, por cada persona que hoy se ha conectado y te pedimos que la semilla que hoy se ha sembrado con este mensaje, esta conferencia, comience a dar fruto, que nos permita y nos desafíe sobre todo a ser agentes de cambio, a ser personas de bendición para nuestra familia, para nuestra iglesia, nuestra congregación, nuestra sociedad, nuestro trabajo y sobre todo para poder hacer la gran comisión que nos has pedido, ser mensajeros de bendición. En el nombre de Jesús, amén.